Minasama konnichiwa, hisashiburi desu ne. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué de tiempo? Pues hoy inusualmente... Placer. Pues hoy inusualmente voy a subir vídeo y subo vídeo porque, como anuncié ayer en el canal de YouTube, en un comentario, la película de Evangelion se pospone. O sea, Kara oficialmente anunció en su Twitter, que fue por donde yo lo vi, que la película se iba a posponer por el tema del COVID-19 o coronavirus. Y inmediatamente pues entré, empecé a buscar la información y bueno, pues vi que primero que todo había un texto que había hecho a mano por Hideaki Anno, que de hecho estoy mirando para allá porque estoy viendo la pantalla del ordenador, que lo escribió a mano, primero diciendo que pide perdón porque se pospone el estreno de la película, que debido a la situación provocada por el COVID-19, pues por evitar el contagio, muchos están haciendo trabajo desde casa y otros no, y como evidentemente es un estudio de animación, pues el trabajo propiamente no se puede hacer desde casa, por lo tanto suspenden la actividad y por ende el estreno de la película. He buscado más información para ver si había algo relacionado con, pues si lo que se pospone es la producción en sí de la misma, o bien que ya estaba hecha pero se pospone el estreno porque evidentemente pues no es que no se pueda ir al cine en Japón, porque sí se puede ir, porque allí, aunque se ha declarado estado de emergencia, la constitución de Japón no permite eh, coartar la libertad de movimiento de las personas. Es algo que la Constitución de Japón no puede dar poder al presidente. Entonces, en principio los cines están abiertos, pero se entiende que como la situación no es la más idónea y se ha recomendado pues no salir a la calle y demás, pues que no se va a estrenar la película a la fecha. Mi opinión personal, ¿qué pienso yo? Bueno, yo por una parte pienso que sí, que todo esto del COVID-19 pues es cierto, es algo que está causando revuelo en todo el mundo, no lo vamos a negar, pero también creo que hay gran parte eh, bueno, sí, está ocurriendo esto, pero también nos viene muy bien como excusa para retrasar el estreno. Punto número uno, porque no les interesa que ya no coincida con las Olimpiadas del 2020, que ya más que del 2020 diríamos que es del 2021. Y evidentemente pierden mucha sinergia si la película se estrena en junio o julio, que no recuerdo exactamente qué mes era, y no hay este evento, es como que pierden esa fuerza de empuje que le iba a dar. Pero bueno, se han estrenado grandes cosas como por ejemplo Final Fantasy VII Remake y no está afectando absolutamente en nada, como mucho está afectando a que no se venden tantos juegos en físico como en versión digital, pero la gente puede acceder al contenido y está teniendo unas ventas muy buenas por lo que me he podido informar. Entiendo que una película es diferente a un videojuego porque hay que ir a verla al cine y la gente pues no está muy por la labor. Pero también me sorprende esto de, porque esto sí lo he leído en una parte en Twitter, porque aquí en el comunicado no lo pone, que están teletrabajando algunos. Pero también permitidme dudar sobre esto al 100% porque por muchos amigos que tengo actualmente que están viviendo en Japón y que están comentando la situación actualmente. Bueno, lo primero es que mm, están teletrabajando los que pueden, porque Japón tiene una gran tradición de, o sea, en el trabajo, de hacer las cosas muy a la antigua. Y cuando digo muy a la antigua es que a día de hoy en Japón todavía se envían faxes para un montón de cosas. Dentro de la propia empresa, para por ejemplo mandarle un presupuesto a un cliente, se le manda por fax. Eso lo he vivido yo porque he tenido que hacer esos fax y mandarlos. Y es como, pues no es mejor enviar un email, pues no. Es como muy trabajemos a la antigua, no metamos mucho cambio. Inclusive el uso de tablets en la oficina en la que yo he trabajado estaba como medio, como, bueno, no penalizado, pero sí es cierto que daba muy mala impresión. Es que era como, este chico está utilizando una tablet para trabajar. Es como, no estará jugando, no, pues está trabajando con una tablet o con una computadora pequeña, no es nada raro.
Y también he estado leyendo, bueno, en Japón no hay seguridad social. De hecho, cuando yo he estado trabajando allí y he tenido que ir al médico y he faltado, lo primero que me decían es: te lo vamos a quitar de tus días de vacaciones. Y yo decía: no, digo, no me lo quites. Me decían: bueno, es que si no te lo quito de día de vacaciones no lo vas a cobrar, porque allí la política es no work, no pay, o sea, no trabajas, no cobras. Y yo decía: bueno, vale, pero prefiero tener mis 13 días de vacaciones para poder ir a España y no emplearlos en 4 días que estoy con fiebre en la cama y no me puedo mover. E incluso eso para ellos era como: ¿en serio vas a estar 4 días sin cobrar? Sí, prefiero estar 4 días sin cobrar para poder irme de vacaciones. Pero eso ya es parte de su cultura. Y muchas personas se están viendo obligadas a tener que trabajar directamente en la oficina, yendo a trabajar, desplazarse. ¿Por qué? Porque las empresas dicen: si te contagias del coronavirus, punto número uno, es tu culpa. Punto número dos, en Japón no existe la baja laboral como existe aquí en España, que te das de baja y la empresa y el Estado te paga el 75% de tu sueldo. Eso allí no existe. O sea, tampoco existe la figura de poder darse de baja. Es decir, si no vas a trabajar porque estás enfermo, pues lo que he dicho antes. Entonces, el hecho de que no puedan avanzar con el trabajo por el tema del COVID, que no vayan a las oficinas por eso, permitirme que lo ponga en duda, porque es que la gran mayoría sigue trabajando en las oficinas, porque el teletrabajo allí no está bien visto. No es algo que es como una invención muy poco compatible con su forma de ver el trabajo, lo cual yo lo entiendo, pero con la gran mayoría de mis amigos y conocidos y gente que estoy leyendo es como: no, tenemos que cuidarnos muchísimo para no contagiarnos porque tenemos que ir a trabajar. Muy bien, Japón, en ese aspecto está fenomenal. Además que también ellos han intentado todo lo posible por ejemplo, que se realizaran las Olimpiadas. Aquí me voy a salir un poco del tema, pero es un poco para que veáis cómo en Japón se está desarrollando toda la situación relacionada con el COVID y cómo afecta cosas como esto, ¿no? El estreno de la película. Por ejemplo, ellos han estado en una política muy negacionista, muy negacionista. Por eso cuando veo en los noticiarios de aquí de España que Japón es un ejemplo a seguir de cómo ha estado llevando la pandemia, y ahora las noticias está saliendo que cada día suben mucho los casos de contagio. Pero Japón no creo que haya sido un ejemplo, para nada, porque desde el gobierno, y esto es una impresión muy mía, pero que también se ha hecho realidad, yo veía muy raro que un país que está al lado de China y que tiene una gran población china y tiene un gran turismo chino, y también Japón que viaja mucho a China para negocios, que tuviese un índice de casos tan bajo. Porque, por ejemplo, en Corea sí pasó, Corea hizo boom, empezó a subir como los locos, pero luego lo controlaron. En Japón, sin embargo, parece ser que no. Pero sí tuvieron un primer repunte en el mes de febrero, si no me equivoco, se volvieron todos locos, vaciando supermercados, comprando de todo, o sea, esa locura que se vivió aquí el fin de semana del 14 de marzo, pues allí se vivió muchísimo antes. Pero luego parece ser que hubo como una tranquilidad, y esto era porque el gobierno decía que no pasaba nada, pero todo era para que no se suspendieran los Juegos Olímpicos. Y a mí me parecía muy injusto y muy cruel viendo como países como ya Italia en aquel momento, que estaba completamente sumido en la pandemia, España estaba empezando a caer, también Inglaterra, Alemania, eh, Portugal. Evidentemente los atletas no pueden practicar como, por ejemplo, en Japón sí estaban practicando y entrenando, porque punto número uno, no tenían restricción de movimiento ni de actividades, y punto número dos, tampoco estaban en la situación en la que están estos países, bueno, en la que estaban y en la que están ahora. Es decir, una situación completamente incompatible para poder realizar un entrenamiento. Quizás si es un entrenamiento indoor, pues sí, un ciclista puede utilizar una bicicleta estática, pero un nadador, si no nada en una piscina, no nada. Y una persona que necesite, no sé, hacer tiro con arco, si no estás en el campo o en una zona habilitada para poder hacerlo, unas instalaciones, no puedes. Entonces ya eso era, me parecía súper injusto por el tema de la competitividad, ¿no? La competición.
en sí, que Japón podía seguir practicando y entrenando, pero los demás países no, hasta que al final Estados Unidos dijo, mira, no vamos a participar, y ya cuando Estados Unidos dice algo, Japón hace caso. Funciona muy así. Entonces, con todo esto que quiero decir es simplemente que han estado en un punto muy negacionista, intentando tirar para adelante con todo. Yo creo que el estudio Cara igualmente ha visto que Japón se está empezando ahora mismo a asumir ya en la pandemia, digamos, como el resto de países, porque han empezado a subir los casos, sobre todo cuando se cancelaron las Olimpiadas, que fue lo que yo vaticiné. Yo dije, cuando se cancelen las Olimpiadas, los casos van a empezar pum, 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 y evidentemente están subiendo muchísimo. Y como en cualquier país del mundo, hay muchísimos más contagiados que la cifra oficial, pero ya os digo yo que Japón ha manipulado sus cifras al principio muchísimo. Inclusive yo tengo conocidos que han ido a hospitales en Japón y le han dicho que allí no le van a atender porque no son especialistas en coronavirus, y es como no hace falta ser especialista para que te atiendan. Es decir, mm, solo tienes que, pues si está grave, pues hacer la prueba para ver si es eso o no, para saber qué tipo de tratamiento vas a dar. Pues allí te veías con el problema de, no, no somos especialistas en coronavirus, perdona, es una gripe. O sea, no tiene nada más, que afecta más al sistema respiratorio, sí, pero bueno, pues con esas historias se han visto gente por muchísimos sitios, hospitales rechazando a pacientes, porque la sanidad allí es privada, es un modelo muy similar al que tiene Estados Unidos, pero es súper peculiar. O sea, yo también cuando allí he tenido que ir al médico ha sido un engorro tremendo. O sea, si yo os contara cuando una vez agarré anisakis, o sea, esa historia si os la contara alucinaríais, pero alucinar totalmente. O sea, no tiene nada que ver con los sistemas que tenemos en Europa, que son muchísimo más sencillos, más cómodos, y no esto de clínicas especializadas para... Porque allí, por ejemplo, si tú tienes un problema de estómago, tú vas a una clínica especializada en el estómago, en ese tipo de problemas. Si vas a cualquier hospital, te pueden decir, no, aquí no atendemos eso. Y es como... Pero bueno, características de cada país. Oye, otro día si queréis, yo os hablo de todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues ya resumiendo, para que el vídeo no sea tan largo, indica que no hay ninguna noticia más, que no subo vídeos porque es que para mí no hay noticias interesantes. Esto sí es interesante. Y tampoco subo vídeos de cosas sobre Evangelion porque realmente yo todo lo que quería explicar ya lo expliqué. ¿Podría subir más vídeos? Sí, podría subir muchísimos más vídeos. Pero como ya sabéis, yo no me dedico a YouTube. Yo esto lo hago porque me gusta. Ni pretendo ganarme la vida, y me da igual tener 1000, que 2000, que 20.000 seguidores. Los que tengo, muchísimas gracias, que os tengo súper abandonados, que yo lo sé, pero es que tampoco hay mucho que subir. Y bueno, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, dejadla en el cajón de comentarios porque yo casi siempre contesto a todo el mundo. A veces troleo un poco, pero troleo porque me queréis trolear a mí, entonces yo voy a trolear siempre. Y de momento pues nada más, que espero que todos estéis bien, que en vuestros países, sea cual sea la situación, pues que tengáis cuidado, que os cuidéis muchísimo, que no os fiéis. Yo sé que no se pueden aplicar las mismas medidas. Por ejemplo, aquí en España, pues yo estoy teletrabajando, tengo esa suerte, pero sé que por ejemplo en México o cualquier otro país de Latinoamérica en el que se vive muy al día no se pueden aplicar las mismas medidas porque no hay ese sistema de garantías que tienen pues países de aquí de la Unión Europea. Con eso que quiero decir, que os cuidéis mucho y que miréis por vosotros mismos porque nadie más va a poder mirar por vosotros. Así que me despido con deseando mucha salud a todo el mundo y que estéis bien, y que cualquier pregunta, lo dicho, lo dejáis aquí abajo y yo contesto en cualquier momento, pues estoy todo el día en casa. Bueno, pues nada chicos, nos vemos en otra.